gracias a Dios porque podemos estar aquí, porque estamos en la casa de Dios. Y yo especialmente le doy gracias a Dios porque cuando estoy en su casa, quiero decirte que sé que es la presencia de Dios, y la palabra de Dios nos enseña que donde está la presencia de Dios, ahí hay poder, hay sanidad, hay paz, hay seguridad, hay gozo, hay alegría, hay todo lo que a veces en algún momento de la semana o de las horas del día, de repente como que sentimos que se nos escapa de las manos ante las circunstancias que vivimos, ¿verdad? Y a veces es un poquito complicado el poder ubicarnos otra vez, ¿no? Y gracias a Dios que el Espíritu Santo nos recuerda la palabra, nos recuerda la voz de Dios, nos recuerda las promesas y nos fortalece para seguir adelante. Y antes de comenzar con la palabra, quiero darte muchas gracias como iglesia. Gracias porque en este tiempo, aunque les soy honesto, he sentido que estaba un poco desconectado de hablar, de estar presente en algunos momentos. Le doy gracias a Dios porque todos han sido responsables, comprometidos de la parte que nos corresponde para servir al Señor, para buscarle, para poder servir en amor en este lugar donde todos somos bendecidos. Gracias. Y también quiero expresarte mi gratitud de forma personal porque sé que han estado orando particularmente por mí, por mi papá. Quiero comentarte que pues nos estamos preparando para la partida de mi papi, porque gracias a Dios es un hombre sin ninguna enfermedad, sí, está bien, pero su tiempo de vida, de física, él ya está muy cansado y dice que ya está listo para ir con el Señor. Ya estamos en una etapa, creemos, final, porque ya no recibe alimento, más que piquitos, un poquito de alimento, de suplementos de proteína en líquido, poquita agua. Ya pues prácticamente todo el día está en cama o sentado, ya no quiere abrir los ojos. Entonces, pero está bien, lo ves, reposando, y tenemos que estar ahí 24/7 para llevarlo al baño, para cambiarlo y rodearlo de amor, que es lo más importante, como sus hijos. Y le doy gracias a Dios porque estamos en paz con la voluntad, con los tiempos de Dios para mi vida, y esperando que Dios diga, hoy es tu día. Pero gracias porque sus oraciones nos han fortalecido, particularmente a mí, a mi familia, a mis hijos, a mis hermanos, aunque no los conocen. Ha sido un tiempo de bendición, aunque ha sido un tiempo agotador. Si me ven con cara de guajolote o como búho recién despertado, es porque he estado en estos tiempos teniendo que cuidar a mi papá, atenderlo 24/7, y principalmente las madrugadas, que es cuando más hay que estar al pendiente de sus necesidades, pero con gozo, con alegría, con contentamiento y sobre todo confiando en el Señor. Así es que muchas gracias por todo su apoyo, de verdad. Y el estar aquí me renueva. Le doy gracias a Dios por su presencia, pero también sus vidas son causa de gozo y alegría en mi corazón, y sobre todo estar aquí lo que más me llena, que es servirle a Dios y servirle a ustedes. Amén. Así es que bueno, gracias a Dios les pido que sigan llevándonos en sus oraciones, y que Dios, confiando en que Dios está cumpliendo su voluntad, sus tiempos para nuestra familia, para la vida de mi padre especialmente. Amén. Bueno, pues confiando en la oración y sabiendo que dirigida por el Espíritu ya se pudo orar por la palabra en este culto.
quiero decirte que ahorita mientras cantábamos precisamente, decía este último canto, Señor, te quiero conocer, te quiero conocer. Y yo creo que como hijos de Dios siempre hay un deseo ferviente en nuestra naturaleza, ahora como hijos de Dios, como personas espirituales, hay un constante deseo de poder conocer más de Dios. Siempre decimos, Señor, quiero conocer más de ti, quiero saber más de ti, más de todo aquello que tú eres, que tú haces, que tú piensas, que tú propones. Y sabes, yo creo que eso es a consecuencia de que cuando conocemos más de Dios, cuando tenemos la oportunidad de accesar a su presencia, al rendirnos a Él, vamos a tener la oportunidad de poder experimentar su presencia, de estar donde Él está y descubrir aquellas cosas que dice la palabra que están guardadas y reservadas para aquellos que le buscan y que aman y honran su nombre. Y fíjate muy bien esto, la consecuencia natural de conocer más a Dios de una forma en la experiencia vívida y real, es que cuando conocemos de Dios, la consecuencia natural es que estamos más en paz, tenemos más paz, tenemos más seguridad, tenemos más tranquilidad, tenemos más certeza de la vida. ¿Y sabes por qué? Porque cuando estamos con Dios, todo cobra una claridad maravillosa en nuestra vida. Porque no importa el escenario que tengamos por delante, no importa la circunstancia por la que estemos atravesando, cuando conocemos más de Dios, la consecuencia natural es que su paz viene y nos llena, nos reconforta. Su luz nos da dirección y alumbra para que nosotros podamos ver lo que nuestros ojos naturales no pueden ver. La presencia de Dios nos revela lo que está por delante, porque alumbra su presencia en nuestra vida y podemos ver hacia dónde nos dirigimos y lo que nos viene por delante en la vida. Por tal motivo, nos ayuda a poder caminar con más certeza, con más firmeza, con más alegría, con contentamiento, pero sobre todo sabiendo que no solo nos está guiando, sino que Él nos está acompañando en todo tiempo, porque experimentamos su presencia. Y esto es algo maravilloso. ¿Y sabes por qué? Porque en resumidas cuentas todo esto quiere decir que cuando conocemos más de Dios y como consecuencia natural vienen todos esos resultados que mencionamos, si lo resumimos es que en pocas palabras podemos reconocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. La podemos reconocer. Y el saber la voluntad de Dios para nuestras vidas trae un alivio espiritual, un alivio emocional, ¿sí? Aún en nuestra carne, el saber con seguridad qué nos depara el futuro, el día de mañana. Amén. Y es que quiero decirte que la voluntad de Dios, fíjate bien, la voluntad de Dios no se remite a un momento específico. La voluntad de Dios no se remite o está limitada a un momento de tu vida. La voluntad de Dios es continua, es 24/7, cada día de tu vida. La voluntad de Dios, según la palabra de Dios, nos enseña que se debe de manifestar día a día en nuestra vida y a través de esta poder ser perfeccionados. Por lo tanto, si yo te dijera, ¿quién quiere conocer la voluntad de Dios para su vida? Todos. Yo alzo mis dos manos porque, sabes, cuando yo conozco la voluntad de Dios para mi vida, cuando tú conoces la voluntad de Dios para tu vida, trae paz, una paz que el mundo no te puede dar. Cuando conoces la voluntad de Dios para tu vida,
¿sí? Puedes caminar seguro en esta vida, aunque estés pasando por un valle de sombra y muerte. Aunque sepas que estás en un tiempo donde el mundo está en guerra, tú puedes caminar seguro, certero, porque conoces la voluntad de Dios para tu vida. Cuando conocemos la voluntad de Dios para nuestra vida, no vivimos, ni andamos, ni caminamos en este mundo con temor, porque sabemos perfectamente hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde vamos. Se dice que en la vida una de las principales preguntas que se hace el ser humano a lo largo de su vida en diferentes etapas es: ¿de dónde vengo y a dónde voy? Pero como hijos de Dios entendemos que no solo es el principio y el final, sino que en el proceso podamos saber perfectamente qué debemos hacer, cómo lo tenemos que hacer, hacia dónde nos tenemos que dirigir y poder estar seguros que eso es el deseo y la voluntad de Dios para nuestra vida. Y sea buena, agradable y perfecta. Amén. Porque cuando conocemos la voluntad de Dios y viene su paz como consecuencia, viene su tranquilidad y podemos caminar y vivir confiados, quiero decirte que el miedo se va, que el estrés desaparece, ¿sí? Que la ansiedad ya no está presente, porque tenemos esa seguridad y esa garantía de Dios, a pesar de cualquier cosa que podamos ver o estar pasando en este mundo. Amén. Por lo tanto, entonces, fíjate bien, qué importante es poder comprender. Chavis, ¿me podés pasar mi mochila que está ahí atrás, amor, por favor? Ahí está en la esquinita, gracias. Qué importante es poder entender cuando hablamos, como te decía, de la voluntad de Dios. Estamos hablando no solamente te decía yo, de un momento, ¿sí? De un instante en nuestra vida, de una temporada, no. Estamos hablando de nuestra vida mientras la atravesamos aquí. Por lo tanto, fíjate bien, hay un activo en nuestra vida que es sumamente vital y que tenemos que cuidar y valorar. Y esto es el tiempo. El tiempo que Dios nos da en esta vida hay que saberlo valorar, hay que saberlo disfrutar, hay que saberlo observar, pero también hay que estar preparados para vivirlo y experimentarlo bajo los principios y la voluntad de Dios, para que lo vivamos bien. Amén. ¿Sabes? Leí un artículo donde dice que hoy los hombres más poderosos y más ricos de este mundo, ¿sí?, están cambiando la idea de lo que es el verdadero lujo, de lo que es la verdadera riqueza. Porque ahora el verdadero lujo, la verdadera riqueza, ya no la están midiendo por cuántos yates tienes, por cuántos edificios has levantado, construido, por cuántas empresas tienes, por cuántos millones tienes en el banco o cuán poderoso eres. Ahora el verdadero lujo al que están dirigiendo sus ojos la gente poderosa y millonaria de este mundo es en el tiempo. Están queriendo comprar tiempo. ¿A qué me refiero? Están invirtiendo millones en proyectos científicos de ciencia, en investigaciones para poder alargar su vida, para poder tener mayor vida y con salud, por supuesto, ¿verdad? Para prolongar la vida lo más posible, porque quieren disfrutar. En eso están invirtiendo, en ciencia, en medicina, millones, en proyectos, porque es lo que están buscando: vida, tiempo, ¿sí?
Ya se dieron cuenta que por muchos yates o esto, ya se dan cuenta que si no hay vida y no hay salud, no le sirve de nada y otro va a terminar disfrutando lo que tanto construyeron o invirtieron o trabajaron. Así que el tiempo, fíjate bien, es un activo muy importante. Y el tiempo de vida que tenemos en esta tierra es un regalo de Dios. La Biblia lo enseña. ¿Sí? Por lo tanto, es algo a lo que tenemos que prestarle atención. ¿Estás de acuerdo? Y la mejor forma de aprovechar ese tiempo y de poder darle el valor correcto y poderlo vivirlo en la forma correcta bajo la voluntad de Dios es conociendo y sabiendo en qué forma lo tenemos que hacer. Y de donde nos emana esa sabiduría es en la palabra de Dios. Mira, te quiero poner un breve ejemplo. Piensa por un momento que este metro es tu vida. ¿Sí? Y vámonos a irnos largos. ¿Un metro cuántos centímetros tiene? 100. Vamos a ponerle como medida a la longevidad del ser humano que hoy un estándar 100 años. Y ya me fui largo, porque la realidad y la ciencia y la medicina que dice que hoy ha reducido a 80 años, aproximadamente 85 años. ¿Sí? Pero vamos a ser benévolos, ¿sí? Pensando en bendición y vámonos a 100 años. ¿Sí? ¿Cuántos ya pasan de 50 aquí? ¿Sí? ¿Cuántos tienen 40? ¿Sí? 45. ¿Sí? ¿Cuántos tienen 30? Entonces, piensa en tu número de años que tienes de vida, piénsalo en esta cinta. ¿Sí? Y si yo pienso, fíjate bien, que ya tengo 55, me queda la mitad. ¿Sí? Pero dentro de esa mitad, pues también mi realidad es que el cuerpo, las fuerzas, se va acortando. Ya no tengo tanta fuerza para disfrutar, para ir, para mover esto, lo otro, más allá, ¿me explico? Entonces, piensa, ¿sí? Por ejemplo, yo ya me gasté la mitad. ¿Estás de acuerdo? Ya me gasté la mitad, ¿ok? Entonces, ¿tú crees que no me debería ocupar y poner atención en la otra mitad que me queda? Para saber en qué forma puedo vivir lo mejor posible, por supuesto, agradando a Dios y caminando en su voluntad, para que me vaya bien en esta mitad de vida que me queda. Vaya que le tengo que poner atención, ¿verdad? Y si llego a los 70, pues ya. Entonces, tengo que aprender a redimir el tiempo, aprovecharlo al máximo, a ser sensato, a ser sabio. Y tú también. Todos nosotros como hijos de Dios. Si tú dices, yo tengo 20, no, pues te quedan 80. Buenísimo. Pero gracias a Dios, por ejemplo, ¿cuántos tienen de 15 a 20? A ver, chicos, échale ganas. De 15 a 20. Sí, ven, mira, ustedes deberían estar felices porque tienen más. Pero siempre se los he dicho a ustedes jóvenes, entre más temprano empiecen bajo los principios de Dios, más oportunidades van a tener de llegar y lograr y alcanzar muchas cosas maravillosas e increíbles que Dios tiene para ustedes. Porque desde temprana edad tienen acceso a poder conocer, comprender y experimentar la voluntad de Dios para sus vidas y conocer su propósito.
encontrar y saber cuáles son las herramientas, dones, talentos que Dios les ha dado para poder conquistar en el nombre de Jesús este tiempo que Dios les permite estar en esta tierra. A los que estamos más grandes, vivir con más sabiduría, hacer más con menos, ¿verdad? Para no desgastarnos tanto y alcanzar energías para todavía viajar y disfrutar de lo que Dios nos da y tiene para nosotros por delante, ¿verdad? Entonces se requiere verdaderamente, fíjate bien, sí, si alguno tiene 70, pues se va cortando y ya dices, bueno, ¿valdrá la pena invertir sabiamente y conocer la voluntad de Dios para mi vida en este pedazo que me queda de vida? Uf, claro que sí. Sí vale la pena, ¿sí? Pero el conocer la voluntad de Dios, como te decía, no es algo que se repita a un momento, a un instante, y no es algo solamente que dependa de Dios, depende de mí. Decíamos en el canto, Señor, te quiero conocer más de ti, para que entonces tú puedas hacer tu voluntad en mí. La voluntad de Dios siempre está extendida a quien le busca, a quien le ama, a quien cree en lo que dice su palabra y sus principios. Pero también depende de nosotros, como le cantábamos, cuánto estemos dispuestos a rendirnos a Él. Esto es, acercarnos a Él, buscarle con un corazón humilde, sencillo, honesto, un corazón blando, que esté dispuesto a ser formado, moldeado por Dios, por sus manos, por sus principios, por el carácter de Jesús, y eso nos ayude a comprender mejor todo aquello que Dios quiere revelarnos y darnos para conocer su voluntad. Amén. Y quiero que me acompañes, fíjate bien, vea la palabra de Dios y ve al libro de la sabiduría, el libro de Eclesiastés. Y dice el capítulo 3, dice el capítulo 3 de Eclesiastés, verso 1, fíjate bien, dice así: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. En esta vida todo tiene su tiempo. A ver, Ian, ¿en qué momento? Dice que aquí todo tiene su tiempo. Ian, ¿en qué momento va a ser el momento correcto para que tú puedas tener una novia y después te puedas casar? ¿Cuándo? Alza los hombres y quién sabe. Tengo miedo. Me pongo nervioso, ¿sí? Un matrimonio joven, se acaba de casar. ¿Qué momento es el mejor momento para tener su primer hijo? ¿Y cuántos serán los idóneos de parte de Dios para tener? ¿Me explico? Algunos ya quieren ser abuelos. ¿Cuál es el momento idóneo? ¿Cuál es el momento oportuno? ¿Cuál es el momento preciso o cuál es el momento correcto para poder hacer, para poder desear, para poder iniciar, para poder edificar? Pues dice también la palabra de Dios en Eclesiastés que hay tiempo para todo. Pero aquí la palabra dice, verso 1, todo tiene su tiempo. O sea que hay un tiempo para cada cosa. Como hay un tiempo para la primavera, hay un tiempo para el invierno, hay un tiempo para el otoño, ¿sí? Hay un tiempo para el verano. Hay un momento para el sol y hay un momento para la oscuridad. Pero ¿cuál es tu momento? Para eso que debes de decidir o hacer dentro de la voluntad
de Dios. Y dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo, tiene, fíjate, tiene su hora. ¿Cuántos tienen sueños? ¿Cuántos tienen anhelos? ¿Cuántos tenemos deseos? Todos. Eso es algo que parte de la naturaleza como Dios nos formó. Pero sabes, a veces tenemos deseos, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo personal. Entre las personas cercanas a mi padre, de mis hermanos, es que, y si hacemos esto, y si hacemos aquello, y porque su deseo es que quisieran ver otra vez a mi papá en pie, bien, levantado, caminando, haciendo. Pero no siempre lo que deseamos está en nuestro poder poderlo hacer. No siempre lo que deseamos lo podemos. Hay cosas que deseamos, pero no está dentro de nuestra decisión. Podemos desear cosas en esta vida, pero no depende de lo que yo quiero, de lo que tú quieres. No depende de tu decisión o de la mía. Y ahí es donde entra la voluntad de Dios, que dice que para todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Quiere decir que no todas las cosas que yo quiero, cuando yo lo quiero, cuando yo lo deseo, se van a cumplir, sino que Dios tiene un tiempo, como dice al principio, para cada cosa. Todo tiene un cumplimiento. ¿Sí? Nuestra vida tiene una fecha de caducidad. ¿Quién la sabe? Dios. ¿Sabes? Yo siempre he creído, y yo me voy a morir el día que me muera, que Dios me llame a su presencia. Yo me voy a ir, y me voy a ir con esa seguridad y esa fe. Yo siempre he creído que cuando una persona ya está en su etapa final y está bien con Dios y estás alineado con Dios y conoces verdaderamente a Dios y le amas, Dios te va a decir cuando ya está llegando tu tiempo para que te prepares. Y tú sabes cuándo Dios va a venir por ti. Lo sabes perfectamente. Y qué hermoso. Porque sabes que va a llegar el mejor Uber de toda tu vida a recogerte para ir a la casa de tu Padre. Así es. Hay cosas que dependen de ti. Sí, hay algunas cosas, y son las que también el conocer la voluntad de Dios nos lleva a poder tomar acciones de forma práctica en nuestra vida, porque hay cosas que sí hay que decidir en tiempo y forma. ¿Sí? Dios lo dice, ¿no? Hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, ¿sí? Hay tiempo para estudiar, hay tiempo para trabajar. Y son cosas que son parte de la voluntad de Dios, pero que nos corresponden a nosotros decidir y tomar práctica de ellas, accionar. Pero repito, según lo que nos enseña la palabra de Dios, hay cosas que están, ¿sí?, que son tu responsabilidad, y hay cosas que son de Dios, pero también hay que ser sabios para saber cuáles son las que me corresponden a mí y saber cuáles están en las manos de Dios. Hasta para eso. Pero eso no lo revela Dios a través de su palabra, de conocerle más y encontrar y entender cuál es su perfecta voluntad. Por lo tanto, lo que nos apremia sí o sí es poder conocer los tiempos de Dios, redimir los tiempos de Dios. ¿Qué es redimir? Redimir es rescatar, es sacar, es recuperar. Eso es redimir.
Y cuando en la palabra de Dios nos enseña que debemos de redimir el tiempo, quiere decir aprovecha, rescata el tiempo que te queda para que no lo desperdicies. Muchas veces se los he dicho, y principalmente a los jóvenes. Una de las principales decepciones de Dios, de Jesús, es que termines desperdiciando tu vida o invirtiendo el tiempo de tu vida en aquellas cosas en las cuales Dios no te llamó a estar ocupado. O que termines siendo algo que Dios no tenía planeado para ti. Por lo tanto, debemos de darle el valor correcto al tiempo, valorarlo, redimirlo y entender el propósito por el cual Dios nos presta este tiempo de vida en esta tierra. Porque al hacerlo honramos a Dios. Honramos a Dios. Fíjate bien, acompáñame ahora a Colosenses, la carta a Colosenses de Pablo. En el capítulo 4 dice así. Aquí Pablo nos habla acerca de esto. Dice en el capítulo 4 de Colosenses, en el verso 5, dice así: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Dice la primera parte: andad sabiamente para con los de afuera. Esto no es otra cosa, sino que dice que nosotros como hijos de Dios debemos de desarrollar esa capacidad, adquirir de parte de Dios, al conocer su voluntad, nos volvemos sabios. Esto es sabios ¿en qué? Sabios y entendidos en los tiempos de Dios. Para que en nuestro caminar como personas, no importando en la etapa en la que te encuentres, si eres un adolescente, si eres un joven, si eres una mujer adulta, si eres una mujer de edad avanzada, un hombre también de edad avanzada, si eres un padre de familia, una mamá, un estudiante, no importa la etapa en la que tienes, entendemos según la etapa en la que nos encontremos, por la sabiduría, la revelación y los principios de Dios, entendemos cuáles son nuestras responsabilidades. Quiere decir que somos sabios en los tiempos de Dios. Por lo tanto, dice aquí, fíjate bien, andad sabiamente con los de afuera. Esto es que cuando te vean, van a decir: oye, a pesar de que eres un estudiante, un joven, un hombre, un papá, una mamá, sabes perfectamente cuáles son tus responsabilidades y estás caminando con seguridad en esta vida. A pesar de todas las circunstancias que como cualquier otro padre, como cualquier otro estudiante se tiene que enfrentar en esta vida. ¿Estás de acuerdo? Un ejemplo, mira, yo te soy honesto. Como padres de familia, por supuesto que nos debe de ocupar el poder entender los tiempos de Dios y cuál es su voluntad para nuestra familia. Porque como padres nos ocupa el poder guiar a nuestros hijos, ¿sí? Aconsejar a nuestros hijos, enseñar a nuestros hijos para que les vaya bien en esta vida. Y como padre de familia, como cabeza de este hogar, yo tengo que entender los tiempos de Dios para mi familia, para poderlos guiar en el camino y saber estar tomando decisiones correctas que van a bendecir, que van a cuidar, que van a proteger a mis hijos, a mi esposa, a lo que Dios nos ha dado, y poder andar todos en el camino y la voluntad de Dios. Eso me ocupa a mí como padre. Y los que somos padres nos debe de ocupar eso. ¿Por qué? Porque tenemos que ver qué nos depara el día de mañana, el tiempo que nos viene por delante, y tratar de tener y prepararnos
y generar las condiciones para poder tener cada vez un mejor futuro y poderle dar todo lo necesario como padres a nuestros hijos y sean bendecidos y anden en los caminos del Señor. Entonces dice aquí, andad sabiamente para con los de afuera. Y sabes, eso es algo que se ve, se nota. ¿Sí? ¿Sí? Hay muchas situaciones económicas complicadas en el país, pero nuestra dependencia, nuestra economía, nuestro sustento, ¿de quién viene? De Dios. Y cuando yo conozco más a Dios y conozco su voluntad, ando confiado, ando planeando y me estoy preparando para el futuro. Y eso lo ven los demás. Lo ven los que nos rodean. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dicen, ¿cómo es posible que puedas estar tan tranquilo con tantas situaciones tan complicadas? Porque mi fortaleza, mi seguridad, mi garantía de esta vida, mi provisión, el alimento en la mesa de mi casa proviene de Dios, en quien está mi confianza y mi fe. Y así es. Y podemos vivir confiados. Amén. Y después dice, redimiendo el tiempo. Redimiendo el tiempo. Dice que la forma en la que vamos a andar sabiamente con los de afuera es redimiendo el tiempo. Esto es rescatando el tiempo, aprovechando el tiempo que Dios nos da para construir, para invertir sabiamente. Amén. Y poder tener mejores resultados en esta vida. Redimiendo el tiempo, rescatando, aprovechando el tiempo lo mejor posible, al máximo, en lo que somos, en lo que hacemos, en lo que pensamos, en lo que planeamos, en lo que deseamos, hacerlo de la forma correcta, bajo la dirección de Dios. Y en la carta de Efesios, acompáñame, está esto de lo que te estoy hablando, porque es un principio de Dios. Dice en Efesios capítulo 5, del verso 15 al 16, fíjate bien lo que dice la palabra de Dios y nos exhorta Pablo a través de esta carta preciosa, y dice así: mirad pues, verso 15, mirad pues con diligencia cómo andéis o cómo andamos, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Eso es redimir el tiempo, aprovechando el tiempo, ¿sí? Aprovechando perfectamente el tiempo. Dice con diligencia, esto es con perseverancia, con orden en nuestra vida, planeando con orden, con diligencia, perseverando, esforzándonos, sabiendo qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y que lo estamos haciendo con sabiduría. Esto es con revelación que viene de parte de Dios, ¿sí? Y dice que al hacerlo estamos aprovechando el tiempo, aún en medio de tiempos complicados y difíciles. ¡Qué bendición! ¿Te das cuenta cómo nos instruye la palabra de Dios? Sí. Y no tenemos por qué, un hijo de Dios no tiene por qué andar viviendo con miedo, con ansiedad de, ay, mañana, ay, ¿qué pasa? Y el mes que viene, ¿y cómo le voy a hacer? Y esto. Dice Dios, enfócate, piensa, conoce mi voluntad, ¿sí? Entiende mis tiempos, ¿sí? Y entonces vas a redimir los tiempos con sabiduría, los vas a aprovechar bien. Sí. Vamos a poder construir e invertir sabiamente. Amén. Entonces, y esto es posible. ¿Tú crees que nosotros podemos ser entendidos de los tiempos de Dios?
Si la voluntad de Dios, según lo que nos enseña, no es para un momento ni para un solo evento en nuestra vida, sino que es algo continuo, 24/7, 365 días del año, ¿tú crees que Dios va a andar con adivinanzas con nosotros? No. Dios habla. Dios es real. Dios es 24/7 en tu vida. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que Dios está abierto a podernos revelar, a podernos decir, dice, clama a mí y yo te voy a responder. Búscame y me encontrarás. Y si vas y me tocas la puerta para consultarme, yo te voy a abrir. Te voy a abrir mi buen corazón. Te voy a mostrar cosas grandes y maravillosas que tú aún no conoces. Y te voy a revelar cosas que ojo no ha visto ni oído escuchado y que son las que yo tengo preparadas para los que me buscan y quieren conocer mi voluntad y mis caminos y ser entendidos en mis tiempos. De hecho, la palabra de Dios habla de un ejemplo. Si vas a Crónicas, ve a Crónicas rápidamente, Antiguo Testamento, después de Reyes, Primera y Segunda de Reyes, y después está Primera de Crónicas, y ve al capítulo 12, y dice así la palabra de Dios en el verso 32. Habla de un caso de unos hombres que eran entendidos en los tiempos de Dios. Y dice así, y de los hijos de Isaacar, que era una de las tribus del pueblo de Israel, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían, fíjate bien, lo que Israel debería hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Ahí está hablando de hombres que habían aprendido a caminar, a andar y a decidir en los tiempos de Dios, que conocían los tiempos de Dios, que eran entendidos en los tiempos de Dios. Y dice que por cuanto eran entendidos en los tiempos de Dios, sabían qué hacer. Y los que los escuchaban, los seguían a ellos. Y esta historia está hablando de cuando decidieron unirse al corazón del rey David para después ungirlo como rey de Israel, de todo el pueblo de Israel. De hecho, dice la historia un poquito, unos versos atrás, y habla de un hombre que dice que fue movido por el Espíritu de Dios para decir, esto es lo correcto, tenemos que apoyar y unirnos a David para que él sea rey sobre Israel. Tú y yo estamos llamados a ser hombres y mujeres, hijos de Dios, entendidos en los tiempos de Dios. Para poder conocer la voluntad de Dios, para conocer los propósitos de Dios en tiempo y forma, según lo que dice Eclesiastés, que todo tiene su momento, su hora. Tenemos que ser entendidos en los tiempos de Dios. Si quieres conocer cuál es la voluntad de tu vida o para tu vida, necesitamos ser entendidos en los tiempos de Dios. Tú tienes que ser una persona que desee y busque ser entendida en los tiempos de Dios, para que conozcas su voluntad. Y esa voluntad, al conocerla, traiga consecuencias y beneficios que van a bendecir tu vida. Y quiero mencionarte algunos beneficios y bendiciones que se dan como consecuencia natural al ser entendidos en los tiempos de Dios. Amén. Fíjate bien, uno de los principales beneficios de ser entendidos en los tiempos de Dios y conocer su voluntad, ¿sí?, es que nos da acceso a una sabiduría práctica. A una sabiduría práctica. Porque a veces, lamentablemente, hay mucha gente que concibe el ser cristiano, la palabra de Dios, el venir a la iglesia, como si fuera algo mágico. Como si venir con el pastor fuera venir con el oráculo, ¿verdad? Como lo ven en las películas, ¿no? Sí. Algo místico.
Y yo quiero decirte que sí, Dios es espíritu, su palabra es espiritual, pero toda la palabra de Dios, todos los principios espirituales divinos que están aquí en la palabra de Dios y que vienen del cielo, son aplicables, se vuelven prácticos, se deben de practicar en esta vida, en nuestra vida. Son aplicables. Y eso es lo que nos ayuda a poder experimentar y palpar que la realidad, el poder y la presencia de Dios es real en nuestra vida, en esta tierra. ¿Sí? De tal forma que entonces, fíjate bien, este beneficio de entender, ser entendidos en los tiempos de Dios y conocer su voluntad, nos da la capacidad de tener una sabiduría práctica. Esto es, nos permite ver con claridad y tomar acciones necesarias, oportunas y precisas para la vida. ¿Sí te das cuenta? Porque a veces nos tenemos en... ¿Qué impotencia es cuando nos encontramos en un momento decisivo en la vida o donde suceden circunstancias y no sabemos qué hacer? ¿Qué hago? ¿Qué decido? ¿Qué será lo mejor? ¿Vendo o no vendo? ¿Invierto o no invierto? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Voy o no voy? La sabiduría práctica nos lleva a tomar acciones basadas en la voluntad de Dios y poder ver con claridad lo que nuestros ojos no pueden ver. Esto es, cuando viene esa revelación de Dios, al conocer los tiempos de Dios y ser entendidos en ellos y conocer su voluntad, la revelación nos permite ver lo que nuestros ojos naturales no pueden. Y entonces yo digo, esta es la línea que me lleva a saber cuál es el camino que debo de tomar. No voy a vender, porque tengo esta seguridad de parte de Dios. No lo voy a hacer. Voy a tomar contentamiento esta oportunidad que Dios me da, porque esta es la que en este momento Dios me está dando, y si Dios me la dio, tengo que agradecer, y esto es ahorita. No me voy a arriesgar, no voy a arriesgar mi futuro, no voy a arriesgar el patrimonio de mi familia, no voy a arriesgar la economía, no voy a arriesgar a tomar decisiones que el día de mañana me van a causar un caos o un problema futuro. Y yo puedo decidir. Tengo una sabiduría práctica para tomar acciones y ver con claridad cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Por qué? Porque Eclesiastés dice que todo tiene su hora. Y si yo soy entendido en los tiempos de Dios, voy a saber qué es lo que Dios dice, que este momento es bueno para mi vida, para mi hogar, para mi familia, para mi porvenir, para la decisión de mi trabajo, de mi escuela, de lo que quiero y lo que debo de hacer. Amén. Otro beneficio y bendición al ser entendidos en los tiempos de Dios y conocer su voluntad es que me alinea a los propósitos de Dios. Cuando yo estoy entendido en los propósitos de Dios, no tengo por qué estar deseando. Ay, Dios, ¿y no será que tú quieres que yo haga esto? Ay, ¿no será de Dios que quiere que adquiera esta situación o que invierta acá? Ay, Señor, ¿y no crees que sería mejor esto? Porque a veces ya no se trata de decidir entre lo malo y lo bueno como hijos de Dios. Entendemos que es lo bueno, lo correcto. Pero a veces no todo lo que decidimos es la voluntad de Dios. Porque todo tiene su hora y su tiempo y su momento. Entonces, el ser entendidos, fíjate bien, el ser un hijo, una hija, un cristiano entendido en los tiempos de Dios y conocer su voluntad, va a hacer que tus pensamientos y tu corazón
y tu voluntad se alineen a los propósitos de Dios en tiempo y forma para tu vida. Y dejamos de neciar con Dios a veces. Dejamos de volvernos insensatos o necios. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos oído testimonios de gente que hace cosas y va y viene Dios y dice, ¿qué haces aquí? Pues es que, Señor, te estoy sirviendo. Pero yo no te dije que estuvieras aquí. Yo cuando te mandé aquí. Y es bíblico. Está el ejemplo en los evangelios cuando le dice una persona, bueno, y cuando llegue el juicio final va a llegar, Señor, en tu nombre eché demonios, hice esto, hice aquello, evangelicé, y decir, pues yo no te conozco. Y ese no te conozco quiere decir, yo nunca te dije que hicieras eso, o sea, yo nunca te mandé. Yo nunca te dije que fueras. Porque fue una persona que no fue entendido o entendida en los tiempos de Dios para su vida y no conocía la voluntad de Dios para su vida. ¿Sí te das cuenta? Por lo tanto, entonces este beneficio nos alinea a los propósitos de Dios. Y ¿sabes una cosa? Lo que a mí, eso me encanta, porque eso de verdad yo digo, ay, Señor, gracias. No te desgasta haciendo cosas fuera del tiempo y del orden de Dios. Sobre todo, ¿por qué? Porque, mira, a mí me queda esto. Y cuando yo soy entendido en la voluntad, en los tiempos de Dios y su voluntad, ya no tengo por qué estar neciando con Dios y no me tengo por qué estar desgastando en cosas que no debo. No tengo por qué estarme desgastando haciendo cosas fuera de los tiempos y el orden de Dios para mi vida. Porque qué frustrante es estar ahí, ¿sí? Y después te das cuenta que eso no era parte de la voluntad ni de los tiempos de Dios. Para eso que hiciste, aunque no sea algo malo. Y yo, la verdad, yo ya no quiero eso. Yo ya casi le empiezo a pegar a los 60 y ya no quiero estar desperdiciando ni desgastando mi vida en cosas que no, créemelo. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Y jóvenes, aprendan a no desgastarse. Dice la palabra de Dios que su gloria es su fuerza. Gasten sus fuerzas y sus energías en los propósitos de Dios. Eso los va a llevar lejos. Los va a hacer dichosos, felices. Tercer beneficio es la protección de Dios. Cuando yo soy una persona entendida en los tiempos de Dios y su voluntad, voy a caminar bajo el abrigo del Altísimo. Y voy a morar bajo la sombra del Omnipotente. Y voy a caminar y vivir confiado. Porque Él va conmigo. Y yo voy bajo su resguardo, bajo su protección, bajo su cuidado, bajo su mirada. Y estoy cercano a Dios. Por lo tanto, puedo caminar y vivir confiado con la protección de Dios que me guarda en todo tiempo. ¿Por qué? Porque estoy caminando en los tiempos, entendido en los tiempos y en la voluntad de Dios para mi vida. Y sabes, cuando soy entendido de los tiempos de Dios, me da un discernimiento para poder reconocer el mal que a veces me acecha o que viene a mi encuentro. Y puedo ser protegido por Dios. Cuando soy entendido en los tiempos de Dios, recibo protección contra el mal, contra la tentación, contra la atracción o a las atracciones del mundo y sus deseos engañosos que a veces engañan a mi corazón y mi corazón me quiere engañar a mí. Pero cuando soy entendido
y estoy firme en los tiempos de Dios al conocerlos y su voluntad, vivo en protección, vivo en resguardo bajo la presencia de Dios. Cuarto beneficio, cuando soy entendido en las cosas de Dios, tengo capacidad para poder liderar. Esto me encanta. Cuando yo soy entendido en los tiempos de Dios y conozco y estoy conociendo su voluntad, la consecuencia natural es que estoy aprendiendo y caminando con sabiduría en esta vida. Y en cualquier cosa que yo sea y haga, estoy viviendo y haciendo las cosas con sabiduría. Por lo tanto voy a ser bendecido. Por lo tanto voy a estar siendo constantemente enseñado de parte de Dios. Por lo tanto voy a poder ser una persona madura, porque está entendiendo los tiempos de Dios y su voluntad, y eso me hace un hombre sabio y me hace vivir con sabiduría. Y eso te lleva a poder tener la capacidad de liderar, de influenciar a otros, de enseñar y compartir a otros. Y me vuelvo a regresar al ejemplo de ser padres. Parte de mi trabajo es liderar a mis hijos, liderar a mi familia. ¿Hacia dónde vamos caminando? ¿Qué queremos alcanzar? ¿Qué buscamos como familia? ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestra familia, para nuestro hogar? ¿Qué nos depara el futuro? ¿Qué deseo para mis hijos? Y es que el propósito y la voluntad de Dios se cumpla en sus vidas. Y la mejor forma de hacerlo es ser una influencia llena de la sabiduría de Dios hacia sus vidas. Yo puedo liderar, tener esa capacidad. Tengo la destreza para guiar a otros a conocer los tiempos de Dios en sus vidas. Que descubran el propósito, la voluntad y los tiempos de Dios para sus vidas. Porque Dios me da la capacidad de liderar, de ser una persona de influencia correcta, positiva, bendecida a la vida de los que nos rodean. Amén. Y la última de estos beneficios que hoy quiero hablarte es que puedes tener paz y contentamiento. Cuando tienes y eres entendido en los tiempos de Dios y conoces su voluntad, puedes tener como bendición y beneficio tener una paz que el mundo no te puede dar. Una paz que sobrepasa, como dice la Biblia, tu entendimiento y que guarda tu corazón y guarda tus pensamientos de todo aquello que a veces nos oprime de parte del mundo y que nos causa ansiedad y estrés. Pero dice que esta paz sobrepasa todo eso y guarda nuestros corazones de que se vuelvan ansiosos, nuestros pensamientos de que estén llenos de estrés y de ansiedad, para que podamos permanecer en la perfecta, buena y agradable voluntad de Dios en nuestra vida. El conocer y ser entendidos de los tiempos de Dios y saber su voluntad nos da paz y contentamiento. Nos ayuda en la transición entre etapa y etapa. Porque hoy eres niño, pero te conviertes en adolescente y después te conviertes en joven y en cada etapa vienen retos diferentes, responsabilidades diferentes, situaciones diferentes, compromisos diferentes y muchas veces no sabemos exactamente qué nos viene por delante o cuáles son las responsabilidades y compromisos que tenemos que adquirir. Pero cuando somos entendidos en los tiempos de Dios y conocemos su voluntad, sabemos perfectamente diferenciar y tener paz y contentamiento entre etapa y en etapa. Porque según lo que dicen los científicos, neurólogos, psicológicos, los psicólogos,
Dicen que entre etapa y etapa de la vida, por ejemplo, de niño a adolescente, de adolescente a joven, viene un punto de crisis, viene un punto como de acomodo, viene un punto como de pérdida de identidad que se reacomoda. ¿Por qué? Porque estás transitando entre una etapa y otra, ¿verdad? Y cuando uno se vuelve padre o madre, que también dice, no sabemos, no nacemos sabiendo ser padres, o no llegamos al 100% sabiendo que todo lo que implica ser padre cuando por primera vez eres padre, y en fin, ¿sí? Así en cada etapa. Pero cuando somos entendidos en los tiempos de Dios y conocemos su voluntad, podemos tener paz y contentamiento para vivir cada etapa que nos corresponde, sin vivir aferrados, sin vivir frustrados o neciando de no querer soltar una etapa, de no querer crecer. ¿Cuántos años tienes? Ay, no me preguntes eso, no seas ofensivo. Es la vida, es tu etapa, y Dios dice que podemos tener paz aunque nos vayamos haciendo viejitos y la cabeza se vaya pintando de canas. En cada etapa hay una bendición y un regocijo y una revelación y tiempos y promesas especiales de Dios para cada etapa de tu vida. Y tenemos que aprenderla a vivir en contentamiento, con paz en nuestra vida. Por eso decíamos otra vez, aprendíamos, no añorando ni diciendo, ay, es que los tiempos pasados, ¿no? Antes podías saltar 2 metros y ahora nada más 5 centímetros. O sea, no, vive con contentamiento, vive con paz en tu corazón y en tu vida, dándole gracias a Dios de cada etapa de tu vida. Pero para ello tenemos que aprender a ser entendidos en los tiempos de Dios. Y cuando somos entendidos, nos ayuda a transitar en esta vida entre etapa y etapa, entre temporalidades, sin tener que vivir en ansiedad, sin estrés, sin miedo al mañana, sin miedo a la vejez, sin miedo a convertirte en una persona adulta, sin miedo a casarte, sin miedo a formar una familia, porque hoy pareciera que eso es como decir, ahí viene el coco. ¿Por qué? Si es algo para lo cual Dios nos diseñó, nos creó, y dice Dios que es una bendición cada etapa. Los hijos dice que son una bendición alrededor de la vida de quien los tiene, y son una dicha. Los que son abuelos igual. Y más cuando los vemos crecer, correr, vivir, soñar, experimentar en la casa de Dios. ¿Sabes? Es bueno ser entendidos en los tiempos de Dios y conocer su voluntad. Porque Dios nos enseña a través de la Biblia que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Porque tiene su hora, su momento en esta vida, todo lo que nos acontece. Y tenemos que vivir en contentamiento y tener paz en nuestra vida. Por lo tanto, tenemos que aprender a ser personas entendidas en los tiempos de Dios para conocer su voluntad. No simplemente pedir, Señor, haz tu voluntad en mí. Perfecto. ¿Tú crees que Dios no quiere hacer su voluntad en tu vida? Por supuesto. Pero nos corresponde también descubrirla y ser entendidos en los tiempos de Dios para que su voluntad se cumpla en nosotros. No simplemente decirla, colócala, Señor, y pum, ahí está, ¿no? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿A qué hora? Seamos entendidos en los tiempos de Dios.
quiero terminar compartiéndote algo muy personal. En este tiempo mucha gente me dice, ay, tu papi ya está muy mal. Digo, no, mi papi está bien, no tiene ninguna enfermedad, ni una sola. Pero es un hombre de 96 años, muy trabajado, desde los 12 años, cansado, que sacó adelante una familia de 9 hijos. Pero desde que llegó Cristo a su vida, nunca dejó de servir, de buscar, de enseñarnos a buscar la voluntad de Dios. Y ahora que Él de propia boca nos ha dicho, yo estoy listo para partir con mi Señor. Yo particularmente quiero decirte que tengo paz en mi corazón. Estoy tranquilo. Estoy muy cansado, muy agotado. Y emocionalmente, no te creas, también estoy agotado porque el verlo a veces tan endeble, el ver cómo su cuerpo se ha ido acabando, sí te duele. Sí siento. Y a veces son emociones. Ando así. Pero tengo paz en mi corazón. Tengo paz con Dios. Porque confío, ¿sí?, en que he aprendido a ser una persona que busca ser entendido de los tiempos de Dios. Y sé que el tiempo de Dios para la vida de mi Padre está cercano. Pero tengo contentamiento, porque sé que la vida de mi Padre está en las manos de Dios. Y que se va a cerrar un capítulo en mi vida, en mi familia, en los tiempos de Dios, en sus promesas, pero que ahora han sido extendidas a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. Aunque no lo creas, a este lugar. Porque mis padres siempre fueron plantadores de iglesias. Fueron plantadores de iglesias. Nos consagraron para servir al Señor. Y vivo en la voluntad de Dios en este tiempo para honrarlo a Él. Seamos pues entendidos en los tiempos de Dios. Ocúpate, preocúpate. Y ocúpate más que preocuparte. Ocúpate en ser entendido, entendida en los tiempos de Dios para tu vida. Si quieres caminar en paz, con contentamiento, si quieres vivir en sabiduría, si quieres tener sabiduría práctica para la vida, si quieres vivir con protección de Dios, si quieres ser un buen líder, una persona de influencia buena, correcta y positiva en la vida, ¿sí?, aprende a ser un hombre, una mujer entendida de los tiempos de Dios para tu vida. Y esto no puede ser sino a través de conocerlo más a Él, a través de tu relación con Él, a través de su palabra. Y eso va a traer largura de bendición a tus días. No vas a tener o no vamos a tener por qué andar persiguiendo las promesas de Dios, sino que las promesas de Dios nos van a seguir. Su bien y su misericordia nos acompañará cada día de nuestra vida. Amén. Y podremos ver días de bendición, días de victoria en tiempos de necesidad, días milagrosos en tiempos de oscuridad. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros y caminamos en su paso, en sus tiempos y con su protección. Amén. Cierra tus ojos y quiero pedirte que
Oremos juntos y nos comprometamos a poder vivir esforzándonos por ser hombres y mujeres entendidos en los tiempos de Dios para nuestra vida y conocer su voluntad. Amado Dios, te damos gracias por este día, Señor, que es parte de tus promesas, parte de tu propósito el que estemos aquí. Gracias porque cada tiempo invertido, Señor, cuando venimos a buscarte en tu casa, cuando venimos a honrarte, amarte, a bendecirte, a alabarte y adorarte, es un tiempo precioso de inversión, de dedicación, que sale de lo profundo de nuestro corazón, Señor, para conocerte más a ti, Señor. Y gracias porque esto es parte de tu propósito y aprender a ser entendidos de tus tiempos, Señor, de que cuando tú nos convocas y nos dices, ven a mi casa, ven a adorar, estemos en la presencia del Señor, alegrémonos con los que vienen a la casa de Dios, Señor. Es parte de entender tus tiempos y tus propósitos y que tus promesas sean reveladas a nuestra vida, Señor. Yo te pido, Señor, que cada hombre, cada mujer, cada niño, desde el más pequeño hasta el más grande, que nos encontramos aquí, Señor, nos des la capacidad de poder tener un corazón entendido en tus tiempos, Señor, para que, no importando en la etapa o en la edad que nos encontremos, los años que tenemos por delante sean llenos de ti, Señor, donde tu gracia y tu favor nos acompañen, donde podamos caminar tomados de tu mano, Señor, y podamos vivir en paz, con seguridad, certeza y con esperanza, Señor, de que vamos rumbo al cielo, a la eternidad, y que cuando lleguemos, Señor, podamos decir, peleamos la buena batalla y mantuvimos la fe, y nos puedas decir, lo has hecho bien, puedes entrar al gozo de tu Señor. Gracias, Dios, gracias, Jesús, por la revelación de tu palabra, porque es una verdad poderosa en nuestras vidas que nos hace vivir seguros y nos invita a tomar acciones en nuestra vida basados en tu palabra y en tu verdad. Te lo pedimos todo esto para nuestras vidas, para nuestros hijos y nuestras familias, para nuestra iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.